y entonces aparece mucho el número 7. Vamos a tomar en consideración esta iglesia, Esmirna, y vamos a leer el capítulo 2, versículos del 8 al 11, para ir entrando en materia de este estudio. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Vamos a leer de esta manera. Empiezan las señoritas con el versículo 8, los varones con el 9, y así nos vamos alternando, pero en el 11 nos unimos todos, ¿sí? A ver, entonces comienzan las señoritas, versículo 8, por favor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver este asunto de esta iglesia, vamos a ver la enseñanza que tiene. Bueno, antes que nada, vamos a ver dónde está Esmirna, en qué lugar se encuentra dentro del mundo, en la geografía del mundo. Y bueno, ustedes pueden ver que aquí aparece Esmirna. Toda esta parte que está aquí, incluso esta ciudad, es la ciudad más importante porque es la capital de Turquía. Hoy en la actualidad, toda esta parte es Turquía. En el tiempo del Nuevo Testamento se llamaba Asia Menor, para que ustedes lo tomen en consideración. Cuando lean ustedes el libro de los Hechos, Pablo va a esta región, de Asia Menor para predicar, para llevar el evangelio. Pero ahora, en la actualidad, eso es Turquía y su capital es Ankara. Si ustedes quieren ir a Turquía, tienen que comprar un boleto que los lleve a la capital, que es Ankara. Y ya de Ankara, ustedes pueden tomar un autobús, un transporte que los lleve a Esmirna, pero no se llama Esmirna ahora. Antes se llamaba Esmirna, ahora se llama Izmir, con una I, una S, M-I-R, Izmir. Entonces ustedes tienen que decirle ahí donde compran los boletos, aquí en Ankara, quiero ir a la ciudad de Izmir, y entonces ya compran su boleto y lo dejan aquí. Este es un puerto muy especial, y bueno, déjenme presentar, este es el centro de esta ciudad. Y vuelvo a repetir, en el tiempo del Nuevo Testamento se llamaba Esmirna, pero ahora se le llama Izmir, y este es el centro, y esta es otra vista de esa ciudad. Entonces ustedes no van a encontrar la antigua ciudad de Esmirna, ustedes van a encontrar esta ciudad moderna. De todas las ciudades del libro de Apocalipsis, de las iglesias, Esmirna es la que más permanece en pie. Incluso se dice por los historiadores cristianos que incluso existe una congregación, existe un grupo de hermanos que vienen desde el tiempo de Apocalipsis y que todavía permanecen ahí, que hay una iglesia que todavía permanece ahí. ¿Por qué? Por la fidelidad que ellos han tenido hacia el Señor. Bueno, entonces, ustedes van a Turquía, entonces ustedes van a esta ciudad. Y vuelvo a repetir, es un puerto, aquí está el mar, pertenece al mar Egeo. Vamos a regresar al mapa. Esta parte de aquí es el mar Egeo. Todo esto de acá abajo es el mar Mediterráneo, pero esta parte es el mar Egeo. Aquí está el mar Negro y el mar Egeo. Son porciones del mar Mediterráneo, pero tienen diferentes nombres. Entonces, es el mar Egeo. Se le llama a Esmirna, o a esta ciudad, se le llama la perla del mar Egeo. Bien, entonces esta es la ciudad. En el tiempo del Nuevo Testamento, y es lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis, había siete ciudades muy importantes, principales, que son aquí, que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tetira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí está Colosas, que ustedes recuerdan que hay una carta del Nuevo Testamento a los colosenses, entonces está escrita aquí. Y aquí está
otra ciudad se llama Hierápolis. También había, en el Nuevo Testamento, también había una congregación, una iglesia, en donde el apóstol Pablo les manda saludos a los hermanos de esta iglesia, aunque no hay una carta destinada aquí a ellos, ¿sí? Entonces, estas 7 iglesias tienen que ver con 7 ciudades que eran muy importantes en el tiempo del Nuevo Testamento y que aparecen aquí en el famoso libro de Apocalipsis. Bien, otra vez, aquí está el mar Egeo, aquí está el puerto, es un puerto, y ahí es donde llegó el mensaje del Evangelio. No se sabe exactamente quién fue el fundador de la iglesia de Esmirna, porque en el libro de los Hechos no se menciona, se menciona Éfeso. Pablo llegó aquí a Éfeso a predicar el Evangelio. Más adelante se quedó un matrimonio, se llamaba Priscila y Aquila, que fueron misioneros. Ellos se quedaron predicando. Más tarde llegaron algunos cristianos como Timoteo, como Gallo. Gallo es un cristiano que aparece en la segunda y tercera carta de Juan. Y también llegó a vivir aquí nada menos que el apóstol Juan y la mamá del Señor Jesús, María. Incluso si ustedes van a Éfeso y de aquí toman un autobús y van hacia Éfeso, van a pedirle al guía de turistas que les enseñe la casa de María y les van a mostrar. Y eso es una casa real, no es ficticio, no es un mito, sino realmente ahí, porque incluso aquí está la tumba de María, ¿sí? Cuando el apóstol Juan recibe a María como su madre en la cruz por parte del Señor Jesús, pues resulta que el apóstol Juan se lleva a María a vivir a Éfeso, y ahí es donde muere María, y ahí está su tumba, y ahí está su casa. Incluso ustedes le pueden pedir al guía de turistas que los muestre. No puse esto porque pues eso tiene que ver con la iglesia de Éfeso, pero así está la situación. Posiblemente de aquí creyentes, o tal vez Pablo, porque no se sabe, fueron a Esmirna y predicaron el evangelio, ahí se levantó la iglesia. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando se predica el evangelio en Esmirna, la situación en la ciudad era muy difícil ser cristiano. ¿Por qué era muy difícil? Porque resulta que la ciudad de Esmirna, esta ciudad, tenía la costumbre desde muchos años antes de adorar al emperador. Había una relación muy estrecha entre Roma y la ciudad de Esmirna, y resulta que Esmirna fue la primera ciudad en Asia Menor que dio el culto al emperador, y cada año los habitantes de Esmirna tenían que hacer un voto de fidelidad al emperador, e incluso hasta se les daba un certificado. Los hombres iban al centro, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner aquí, iban al centro, por decir, este es el centro de Esmirna, iban al centro y aquí estaba una estatua del emperador, y entonces los habitantes, los hombres, iban y rendían homenaje al emperador, les daban un certificado y ellos tenían que decir esta frase: César es el Señor. Esa era la frase muy importante para los habitantes de Esmirna. César es el Señor. Y los cristianos no podían decir eso. Porque para cada cristiano, para los cristianos de Esmirna, ¿quién era el Señor? Jesús. Jesús es el Señor. Y entonces eso los ponía en un aprieto muy tremendo, y por eso es que ocurrió una situación de persecución muy fuerte en esa ciudad contra los cristianos. Pero esa era la situación, ¿sí? Entonces vamos a regresar ahora aquí. En el libro de Apocalipsis, ustedes pueden ver la estructura que primero aparece una relación con las iglesias del capítulo 1 al capítulo 3. Todo esto tiene que ver con las iglesias, aquí con las iglesias. Y luego, a partir de aquí en adelante, de esta parte, de aquí donde termina el capítulo 3, en adelante tiene que ver con las cosas futuras. Se puede dividir en 2 o en 3 partes el libro de Apocalipsis. Se puede dividir en 2 relacionado con la iglesia actual y con los eventos futuros. O se puede dividir en el sentido de las iglesias actuales, el tiempo de la tribulación y lo que vendrá en el milenio y acontecimientos a futuro en el milenio. Así se puede dividir el libro de Apocalipsis para que ustedes tengan una idea. Del capítulo 1 al capítulo 3, lo que tiene que ver con las iglesias. Del capítulo 4 hasta el 19, con lo que tiene que ver con la tribulación, y lo que es del capítulo 20 hasta el 22, lo que tiene que ver con el milenio,
y la parte final del libro de Apocalipsis, donde cielos nuevos, tierras nuevas y el juicio del trono blanco. Entonces se puede dividir de esa manera el libro de Apocalipsis para que ustedes tengan una idea. Bien, ahora aquí las iglesias que aparecen en los capítulos 2 y 3 tienen 8 situaciones, o vamos a poner así, 8 cosas muy especiales que hay que tomar en cuenta. Primero, el nombre de la iglesia, la referencia bíblica, cómo se presenta el Señor Jesús, la exhortación que hace el Señor Jesús a la iglesia y luego la solución, aquí me equivoqué, aquí el reproche, la solución, la advertencia y el premio. Son 1, 2, 3, 4, aquí me equivoqué con la palabra, exhortación, aquí 4, 5, 6, 7, 8, son 8 cosas que hay que ver en relación con cada iglesia. Cada vez que estudian una iglesia, tienen que ver estas 8 cosas. Primero el título, la referencia, Cristo, la exhortación, luego una sanción o reproche, la solución, una advertencia más y el premio. Entonces son las cosas que tienen que ver con las 7 iglesias. En el caso de Esmirna, la palabra Esmirna significa mirra, viene de la palabra griega mirra y que también se puede traducir como amargura. ¿Por qué? Porque se toma en consideración esta palabra porque fue un tiempo de tristeza, de amargura para los creyentes a causa de lo que ocurrió en las persecuciones que hubo en esta ciudad contra los creyentes. Por eso es que el Señor se presenta como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué se le presenta al Señor de esa manera? Porque los cristianos iban a morir. El Señor Jesús incluso les advierte que van a padecer, que van a sufrir, que muchos van a morir por causa de él, debido a las persecuciones que iban a acontecer. Vean ustedes el versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces ahí están las palabras de ánimo que el Señor Jesús le está diciendo porque iban a sufrir mucho estos cristianos de esta ciudad, y Jesús les está diciendo, no se preocupen o no tengan miedo, porque yo también pasé lo mismo, yo también sufrí la muerte, pero resucité y a ustedes les va a pasar lo mismo, ustedes van a salir triunfantes de esta situación. Y luego la exhortación es que es una iglesia espiritualmente rica, no material, sino espiritualmente rica. La mayoría de los hermanos de esta iglesia eran pobres, y la pobreza era por 2 sentidos. Uno, porque como cristianos no les dejaban trabajar en el comercio o en sus labores que ellos realizaban, debido a que era una forma de presionarlos para que negaran su fe. Entonces les impedían, por ejemplo, vender sus productos, de poder ir a algún lugar a trabajar, de servir en algún puesto político. No les permitían eso porque eran cristianos. Y la segunda razón era porque de por sí venían de familias pobres, no eran ricos propiamente, ¿sí? Entonces, dice, fíjense bien en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, ¿por qué les dice el Señor que eran de su pobreza? Porque realmente sí eran pobres, pero espiritualmente eran ricos. ¿En qué sentido eran espiritualmente ricos? En su fe, porque amaban a Jesús, porque eran consagrados al Señor. En ese sentido eran ricos, ¿sí? Y luego acá, la siguiente, no hay ningún reproche, contra la iglesia. Solamente de las 7 iglesias, solamente 2 no reciben un reproche del Señor Jesús. Es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. A ellas no les dice el Señor nada malo. A las demás iglesias les dice esa frase, tengo algo contra ti. Y entonces ahí viene el reproche del Señor. En este caso no. Ahora, la solución, la manera como el Señor les anima, sé fiel hasta la muerte. Porque ellos iban a pasar por esa situación difícil, porque iban a morir. Y luego viene la advertencia, no temas lo que vas a padecer. Dice, tribulación por 10 días. Ahorita vamos a ver acerca de eso. Tribulación por 10 días. Entonces está la advertencia que deberían estar prevenidos porque iban a pasar esa situación. Y por último, viene el premio. Termina
cada iglesia termina con un premio que el Señor ofrece. El vencedor no sufrirá o no pasará o no soportará daño en la muerte segunda. Entonces, es lo que el Señor Jesús está dando como premio a la iglesia de Esmirna, que ellos, aunque llegasen a morir físicamente, espiritualmente iban a estar vivos e iban a estar al lado del Señor. Entonces, ese es su premio. Bien, ahora vamos a ver aquí. Dice el texto, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La razón de por qué el Señor Jesús les está diciendo eso es por el hecho de que Cristo venció a la muerte. Cristo es el único que personalmente ha vencido a la muerte. Aunque ha habido resurrecciones, o mejor dicho, hubo resurrecciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sin embargo, el único que pudo salir de él mismo triunfante de la muerte fue que el Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros vamos a resucitar, pero vamos a resucitar por el poder de él, no por nosotros mismos. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces el Señor está diciendo, así como yo salí triunfador de la muerte, ustedes lo van a hacer porque yo estoy con ustedes, y anímense, y aunque puedan pasar por situaciones difíciles, tienen que seguir adelante porque yo voy a estar ayudándoles y animándoles. Y entonces vean ustedes, aquí viene una promesa muy especial en Mateo 28 del 5 al 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé a quien buscáis. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Fíjense bien las palabras del ángel, ha resucitado como él dijo. Y eso hace notar que el Señor Jesús tiene el poder de levantar a cualquiera de la tumba, sobre todo aquellos que confían en él. Entonces dice aquí, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí está la evidencia. La tumba vacía era la evidencia de la resurrección del Señor, pero el Señor está diciendo con toda autoridad que él iba a resucitar de la tumba porque él tiene el poder de hacerlo, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora aquí. Vean ustedes en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia enfrentó dos problemas muy serios. La gente que era pagana, la gente de la ciudad que no era judía, pero que era pagana, y que estaba en contra de los cristianos, que estaba en contra de la iglesia de Esmirna, y que los estaba acusando, los estaba oprimiendo, que no les permitía trabajar, que les estaba siempre criticando por su fe, y también un grupo de judíos que había en la ciudad de Esmirna. Aquí, vamos a poner acá, vamos a regresar al mapa. En todas las ciudades, o en la mayoría de las ciudades de Asia Menor, ahí había grupos de judíos, aunque ustedes no lo quieran. Los judíos estaban regados casi por todo el mundo conocido del Nuevo Testamento. Había judíos en Roma, había judíos en Corinto, había judíos en Atenas, había judíos en Tesalónica, había judíos en Filipos. Bueno, en Filipos nomás había poquitos, pero en Asia Menor había más judíos, porque, vamos a poner aquí, más abajo del mapa está Israel. Los judíos viajaban para llevar o para hacer comercio con toda la gente que vivía en esta región, ¿sí? Y entonces se establecían grupos de judíos, y cuando había más de 10 judíos, porque así era la ley en ese tiempo, cuando había más de 10 judíos se establecía una sinagoga. Y por eso dice el Señor Jesús que aquí, que algunos se decían ser judíos y que eran sinagoga de Satanás. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Porque ellos, creyéndose que eran descendientes de Abraham y herederos del reino de Dios, estaban maltratando a los cristianos. Entonces su sinagoga no era una sinagoga de Dios, no era para adorar a Dios, sino para hacer el mal a los cristianos que estaban predicando el evangelio. Entonces por eso les llama así. Entonces, volviendo otra vez a la presentación, dice aquí el texto, y la blasfemia es porque estaban hablando mal. Una blasfemia es hablar mal de Dios. Y los judíos de la ciudad de Esmirna estaban criticando de una manera muy fuerte y persiguiendo a los cristianos de Esmirna. Y entonces dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Se dicen ser judíos. Jesús les está diciendo. Pero no son judíos realmente. ¿Por qué?
porque no están siguiendo los pasos de Abraham, no tienen fe en Cristo, no viven para Cristo. Y entonces persiguen más bien a la iglesia. Y dice acá, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, es decir, que son instrumentos del diablo para perseguir a los cristianos. Fíjese bien, qué cosa tan tremenda, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí, todavía, ¿qué es la persecución? Bien, veamos en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis, ¿qué cosa? Tribulación. Y va a haber una tribulación muy fuerte. Esa es una persecución. Y va a haber una persecución. ¿Qué es la persecución? Bueno, veamos primeramente lo que dice el Señor Jesús. Jesús siempre advirtió a sus discípulos que por causa de él, el mundo iba a estar en contra de cada uno de los seguidores de él. Dice aquí Mateo 5:11, NBI significa ¿nueva qué? Versión internacional. Entonces dice, dichosos serán ustedes, en nuestra versión dice bienaventurados, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Fíjense bien, entonces Jesús está advirtiendo, si somos realmente cristianos, si realmente somos seguidores de Jesús, el mundo va a llegar al punto de aborrecernos, de criticarnos, de insultarnos. Y debemos de estar preparados para eso. No siempre nos van a salir bien las cosas. Gracias a Dios que aquí en nuestro país y sobre todo aquí en el centro, pues no tenemos tanto problema, hay cierta tolerancia religiosa. Pero si en un momento dado cambiara el gobierno y hubiera persecución, debemos estar preparados para eso, ¿sí? Y la persecución que estamos considerando es aquella que viene debido a nuestra conexión con Jesús. O sea, debemos de ser cuidadosos. La verdadera persecución y la que en un momento dado va a traer hasta incluso premio para nuestras vidas es cuando solamente nos persiguen por causa de Cristo. Que no nos persigan por cosas malas, que nos persigan por seguir a Jesús, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Bien, ahora, ¿cómo va a ser la persecución? Otra vez, la versión NBI. Juan 15:19 dice, si fueren del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque seguimos a Jesús. Existe una gran diferencia. En la vida del mundo, cada quien hace lo que se les pega la gana y propiamente están bajo la dirección de Satanás. A ver, por favor, lean 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. 1 de Juan 5, 19. 1 de Juan 5, 19. Alguien que sea rápido en la esgrima, por favor. No, 1 de Juan 5, 19. Muy bien, el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice bajo, es decir, bajo el control, está en el control del diablo. Entonces esa es la razón de por qué hay un choque frontal entre el mundo y los hijos de Dios, porque nosotros estamos siguiendo un camino diferente. Vamos en un camino totalmente contrario a lo que va el mundo. Mientras el mundo va en desenfreno hacia el pecado, a vivir a su manera, nosotros vamos para servir a Cristo, ¿sí? Jesús lo puso de otra manera, lo puso como dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, ¿sí? ¿En dónde vamos nosotros? ¿En qué camino? ¿Vamos en el ancho o vamos en el angosto? En el angosto, vamos en el camino angosto. Entonces, por eso existe una oposición. El mundo se va a oponer y es lo que está diciendo aquí el texto. Dice, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, así como a Jesús persiguieron y aborrecieron y lo rechazaron, va a ocurrir con nosotros en un momento dado y debemos de estar preparados para eso. Bien, ahora vamos a ver aquí. La persecución puede incluir ser burlados o difamados. Lucas 21:12 dice, pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Y es lo que pasó con Pablo. Ustedes recuerdan que Pablo fue perseguido, Pablo fue llevado incluso ante reyes para poder acusarlo, incluso él tuvo que apelar al César, por eso tuvo que ir hacia Roma para apelar al César, pero Tomás estuvo encarcelado. Entonces,
una presión muy tremenda para los cristianos en el siglo I, pero no solamente en ese tiempo, sino también para nuestras vidas. ¿Ustedes han sabido acerca de persecuciones en el país? ¿Han sabido de persecuciones que hay en el país? Por ejemplo, en Chiapas, de los cristianos chamulas o cristianos en otras partes del país que son perseguidos precisamente por esa situación. Entonces, no nos debe de caer de extraño. Debemos de ser conscientes, y porque Jesús nos lo advirtió, y debemos estar conscientes de que eso va a ocurrir en nuestras vidas, ¿sí? Bien, la persecución puede incluir insultos. 1 de Pedro 4, 3 al 4. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Entonces, va a llegar el momento en que ustedes van a experimentar lo que dice aquí Pedro, porque sus amigos van a decir, es que ya no vas con nosotros, ya no sigues nuestras mismas costumbres, ya vives de una manera diferente, ya eres distinto, ¿qué está pasando contigo? Y entonces, cuando ustedes les digan, pues es que yo soy cristiano, entonces van a decir, entonces tú eres de los que van a la iglesia, les van a empezar a insultar y decir muchas cosas feas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no seguimos como ellos. Fíjense bien lo que dice acá en esta frase. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Entonces, esa es la razón, por eso viene ese ataque. Bien, y ahora vamos a ver aquí punto número 5. La persecución puede incluir ser traicionados o entregados a las autoridades. Dice, perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando a la cárcel a hombres y mujeres por igual. Saulo de Tarso estaba diciendo eso contra los cristianos. Después él obviamente se convirtió, pero él hacía eso. Y la persecución puede incluir incluso hasta ser asesinados. Fíjense bien, hay en la historia de la iglesia, a través de los siglos, muchos cristianos que han sido masacrados brutalmente. Yo leí la historia de un pastor que fue metido en un hoyo, nada más le dejaron la cabeza y luego le pusieron hormigas alrededor, de esas hormigas rojas, de esas que son peligrosas, para que lo maltrataran. Entonces, hay situaciones muy, muy graves en la historia de la persecución de la iglesia. Bien, y dice el Señor, pero no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué no debes de temer? Porque el Señor va a estar con nosotros aún en los momentos más críticos de nuestras vidas, ¿sí? Y aquí en este pasaje encontramos una gran promesa. Dice, he aquí el diablo, fíjense bien quién va a ser. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, aquí viene la promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿sí? Entonces, ¿quién provoca la persecución a los cristianos? El diablo. El diablo utiliza al mundo para que pueda llegar la persecución a nuestras vidas. Pero el Señor Jesús está diciendo, no temas porque vas a hacer eso. Bien, ahora vemos los 10 días que dice aquí, los 10 días, dice, y tendréis tribulación por 10 días, se refiere a 10 persecuciones que hubo en el tiempo de los emperadores romanos. Y aquí están los nombres: Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Y aquí están las fechas en que ocurrió, los años en que ocurrieron las persecuciones. Fue un periodo, fíjense bien, de 250 años de martirio de los emperadores romanos contra la iglesia de ese tiempo, con los hermanos de ese tiempo. Por eso es que hubo mucha persecución. Ustedes pueden ver la historia de Pablo, ahí en el libro de los Hechos, en donde constantemente salía de un lugar, iba a predicar el evangelio y lo perseguían y tenía que ir a otro lugar, y así sucesivamente. Entonces, en el tiempo de Esmirna, cuando ocurrió lo de Esmirna, pues la persecución se extendió por 250 años. Fíjense bien, 250 años de ser perseguidos, hasta que por fin, hasta que termina en el 312, porque ahí cambia de emperador. Y hay un emperador que se encarga de hacer el cambio, y no sé si alguien se acuerda de ese emperador que se puso una cruz
una cruz en el pecho y hizo que sus soldados también pudieran tener una cruz en el pecho. De ahí surgió como los cruzados y que abolió la persecución, y a partir de ahí pues hizo que sus soldados se volvieran cristianos, porque ganó una batalla, porque había visto una cruz en uno de sus sueños y alcanzó esa victoria, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues ya las cosas cambiaron y ya no hubo persecución. La iglesia se volvió más oficial, más relacionada con el gobierno, pero perdió fuerza espiritual. Entonces, a causa de esa situación. Bien, bueno, vamos a continuar. ¿Y qué dice el Señor? Dice, yo te daré la corona de la vida. En el Nuevo Testamento hay 5 coronas que se dan, que se ofrece por parte del Señor. La corona incorruptible, la corona de gozo, la corona de vida, la corona de justicia y la corona de gloria. Ahorita vamos a ver acerca de eso. Entonces, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Son 5 coronas, ahora vamos a ver aquí. La corona incorruptible es para aquellos que obtengan dominio sobre el viejo hombre, es decir, que te disciplines, te esfuerces y sirvas al Señor de la manera correcta. En 1 Corintios 9, 25, aquí está, no se nota muy bien el texto, ¿sí? La corona de gozo para los ganadores de almas mientras estén en este siglo. Es decir, si ustedes ganan un alma para Cristo, el Señor les va a dar una corona que es la corona de gozo, ¿sí? 1 Tesalonicenses 2, 19. La corona de vida, como aparece en Apocalipsis 2:10, es para aquellos que resisten las pruebas de este mundo, de este siglo. Santiago 1:12 también lo dice. La corona de justicia para los que aman su venida en el rapto. Ustedes desean que Cristo venga, ustedes anhelan que el Señor venga, pues si tienen ese anhelo, ese deseo, aquí está la corona de justicia. Y por último, la corona de gloria es por la disposición de apacentar la iglesia de Dios. Es decir, para los siervos de Dios que cuidan el rebaño, que cuidan a los hermanos, que los edifican, que les enseñan, que los guían. Y eso aparece en 1 Pedro 5:4, ¿sí? Entonces aquí están las 5 coronas y lo que le promete el Señor a la iglesia de Esmirna es la corona de vida. ¿Por qué? Porque pues, es para los que van a resistir esas pruebas amargas, difíciles, las persecuciones, y que no era fácil. Todos estos emperadores que aparecen aquí eran malvados, eran malos, eran terribles, ¿sí? Especialmente, a ver, ¿cuál de todos estos 10 que aparecen aquí se les hace el más malo? Nerón, ¿verdad? Nerón, y de tal manera que en la historia se dice que Nerón quemó parte de Roma y le echó la culpa a los cristianos para sacrificarlos, para llevarlos al Coliseo, al Coliseo romano, y los ponía ahí en palos y los echaban aceite y los quemaban vivos. Fue una situación muy tremenda de Nerón contra los cristianos, pero él echó la culpa a los cristianos por haber incendiado Roma, ¿sí? Entonces, pero todos estos fueron malos, todos estos emperadores fueron terribles, hasta que ya se calmaron las persecuciones. Entonces, fue una situación difícil. Vamos aquí adelante. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los cristianos en ese tiempo tenían que estar bien cimentados en su fe, porque las persecuciones eran terribles y muchos de ellos en un momento dado podían renunciar a su fe a causa de las situaciones difíciles en que vivían, ¿sí? Hay una historia muy bonita que dice que habían colocado a un cristiano en un lugar, allí en Italia, en una zona montañosa donde estaba haciendo mucho frío, y que lo habían colocado casi desnudo sobre un lago congelado, y lo habían dejado ahí para que pudiese renunciar de su fe. Y pasaron los días y ahí estaba titiriteando y con mucho frío, y entonces le dicen que renegara de su fe. Y bueno, pues el cristiano después, el supuesto cristiano,
después de muchos días y estando bajo ese sufrimiento, pues renuncia a su fe y dice que dejaba de ser cristiano. Pero uno de los soldados que estaban ahí haciéndole guardia tomó su lugar. Y entonces él dijo, yo sí soy cristiano, y se puso en su lugar. Entonces eran momentos de valor, eran momentos de demostrar realmente quién era verdaderamente cristiano. ¿Sí? Entonces no era fácil. Nosotros si llevamos una Biblia en el camión, no nos dice nada. Podemos leer la Biblia, podemos predicar el Evangelio, podemos repartir folletos, no hay tanto problema. Tal vez habrá una gente media gruñona y que tal vez no cierre la puerta o no quiere escuchar, pero no es tanto el problema. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento sí lo era. En el tiempo de Esmirna sí era una situación muy grave, muy crítica, ¿sí? Entonces, debemos de estar preparados para eso. Bien, y dice el texto, Apocalipsis 2:11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá o no pasará por daño en la segunda muerte, ¿sí? Entonces, no vamos a sufrir esa muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte eterna. Para todos aquellos que rechazan el mensaje del Señor Jesús, que no reciben a Cristo en su corazón, que rechazan el precioso mensaje de la salvación en la cruz. Entonces, los que hemos aceptado al Señor ya no vamos a tener ese problema, porque el Señor nos va a dar como premio esa bendición, ¿sí? Bien, y un día estaremos con el Señor, nos iremos y vamos a salir de este mundo para reunirnos con nuestro Señor. Y entonces las cosas van a ser totalmente diferentes. Lo que suframos en este mundo no va a ser comparado con todo lo grandioso que vamos a estar en el cielo. Ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser el cielo. Todo lo que estamos viviendo aquí no es nada con lo que vamos a vivir allá por la eternidad con el Señor, ¿sí? Y ahora debemos de prepararnos para ese momento. ¿Cómo debemos prepararnos? Primero, teniendo un gran anhelo por el regreso del Señor. Dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Debemos decir, sí Señor, ven, ya quiero estar contigo y me voy a esforzar para seguir adelante. 2, congregándose porque el día se acerca. No debemos dejar de congregarnos, porque debemos de aprender más de su palabra para servirle mejor, porque en un momento dado viene el Señor. Dice el texto de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, se está acercando el día. Ya nos vamos, ¿sí? Ya nos vamos de esta tierra, así es que debemos de estar preparados. Número 3, manteniéndose firme en el Señor. Ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 1 Juan 2:28. Entonces el Señor ya está a punto de llegar y debemos estar preparados. 4, sirviendo con una completa dedicación a Cristo. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjense bien, ya está más cerca. Entonces, cada semana que pasa, ¿qué está sucediendo? Nos estamos acercando más a ese momento glorioso. Cada vez que pasa un día, nos estamos acercando más y más y más. Entonces, debemos estar preparados para esto. Bien, termina el estudio y ¿alguna pregunta, algún comentario?